y la humedad asciende al 65%. Y nos visita Néstor García, el papá de Micaela, que pasó a ser el papá de Micaela desde abril de 2017. Ya perdió la personalidad, ¿no, Yuyo? Hoy es el papá de Micaela usted, en Sí. toda la Argentina y en el mundo probablemente también. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y ella me dijo que en algún momento me iban a conocer como el papá de ella, porque ella militaba políticamente en Concepción del Uruguay y yo soy conocido por el deporte, jugué al básquet Claro. ahí en Concepción del Uruguay, en un equipo que es muy recordado, y cuando iba a hablar con el intendente a hacer un planteo político, el intendente se la presentaba como la hija del Yuyo. Claro. Y ella no le decía nada, pero Claro. después se la agarraba conmigo Claro. y le decía, ya va a llegar el día que te van a conocer como el papá mío, Y así fue. y así fue. Y así fue. Por lo que sucedió, Sí. pero con mucho dolor y mucho orgullo Sí. también. Néstor, primero que nada, lo sentimos mucho, nuestro pésame. Toda la Argentina vivió esto como un duelo colectivo, realmente, ¿no? Y hoy que tengo la posibilidad de estar con usted y de recibirlo personalmente, se lo quiero decir, porque todos los argentinos lo vivimos con mucho dolor, realmente. Increíble que en la provincia de Entre Ríos también ocurran cosas como estas, ¿no? Sí, y siguen ocurriendo porque en las últimas semanas ha habido varios femicidios. Sí. Creo que tenemos como provincia una tarea pendiente. Están sucediendo casos, es la cuarta provincia en cantidad de detenidos por violaciones del país, Sí. y no somos la cuarta en cantidad de habitantes, por lo cual estamos complicados y bueno, tratando de hacer la parte que nos toca para tratar de cambiar esta realidad. Sí. Yuyo, ¿qué estaría haciendo hoy usted a esta hora o más temprano, a las 6 de la tarde, si no hubiese sucedido lo que sucedió? Hubiese seguido con su vida normal. Probablemente no estaría visitando Ramírez y distintas localidades de la provincia y del país hablando de la ley Micaela. Esto fue un quiebre, no solamente para la familia, para la legislación argentina también significó un antes y un después esto, ¿no? Yo creo que lo que le sucedió a Micaela aceleró los tiempos. Claro. de la lucha por los derechos de las mujeres, que era una de las banderas más altas que ella tenía. Luchaba por otras cosas, digamos, por la igualdad, de que se haga efectiva. Sobre todo ella tenía en su militancia el trabajo por los excluidos, por los desprotegidos, por lo que el sistema intenta todos los días expulsar, y luchaba por eso y hacía política por eso. ¿Por qué, ella, Néstor? ¿Y desde cuándo lo hacía? Y desde muy chiquita ella siempre fue independiente. Cuando estaban transitando el penúltimo año del nivel medio, ya no podía aceptar que en el Colegio Nacional donde estudiaba solo había una lista para el centro de estudiantes. Entonces ella armó una lista, la lista verde, con unas compañeras, perdieron, y mucha de esa gente de las dos agrupaciones terminaron formando una agrupación política que fue la JP Evita en Concepción del Uruguay, que agrupó a muchos chicos. Y Micaela empezó como militante de ese espacio, pero al poquito tiempo era una dirigente del espacio, y en el momento en que sucedió lo que sucedió, era uno de los 3 dirigentes del movimiento Evita, no solo de la juventud, el movimiento Evita en la provincia de Entre Ríos. La negra le decían, ¿no? La negra, así se presentaba. Yo soy Micaela, la negra, y a Andrea, mi señora, le decían la negra, y ella sentía mucho orgullo de que la llamaran la negra, y así se presentaba, como siempre cuenta acá Jonti, que me acompaña. Ella se presentaba Micaela, la negra, la negra de Evita. Jonti, ¿cómo estás? Bienvenida Buenas noches. también, ¿Qué vínculo, qué relación tenías o tenés? A mí me gusta seguir hablando en presente, ¿no? Porque Micaela está con nosotros, vive para ustedes.
no solamente en el corazón de la familia, sino me parece que de todo el país hoy, ¿no? Después de lo que pasó. Porque lo que ha sucedido con la ley que finalmente se ha aprobado me parece que es importante también. Contame vos de Micaela. Sí, a mí también me gusta hablar en presente porque considero que hay compañeros, compañeras de camino, como los que hoy nos acompañaron en esta hermosa jornada, y Micaela es una compañera de destino, así que en cierta forma tenés mucha razón porque está presente siempre. Yo con Micaela la conocí en el 2015, 2014, ellas ya estaban liderando la agrupación de jóvenes peronistas del movimiento Evita en Concepción del Uruguay, así que ya la conocí siendo una gran referente para muchas de nosotros, que siempre estamos acostumbrados a que quien lidere los grupos políticos sean personas más grandes, y ver a una piba de mi edad al frente simbólicamente para todas nosotras y para todos nosotros significaba muchísimo. Aparte una chica muy formada, que invitaba a personas, a profesores que no necesariamente eran peronistas, incluso la mayoría eran de otros espacios políticos, pero los invitaba para que nos formen a nosotros, a la juventud, a su juventud, desde distintos ángulos, para que tengamos nuestros pensamientos propios, nuestras decisiones propias. Así que para mí es muy importante que su legado continúe y mucho más que haya una ley que lleve su nombre. Jonti, y por el perfil que tenía Micaela se la extraña mucho más, ¿no? No era una chica común de la edad que tenía ella se destacaba seguramente entre las jóvenes de su edad. Sí, sí. Yo creo que cuando nos las quitaron, todas y todos sus compañeros también nos fuimos un poco con ella. Todos y todas perdimos muchos años porque ella era la que nos conducía, la que nos abrazaba. Cuando no estábamos seguros de nosotros mismos, era la que nos hacía entender que todos y todas éramos importantes para construir algo. Entonces, sin duda que cuando nos la arrancaron de nuestras vidas, también parte de nuestras vidas personales se fueron con ella porque no teníamos más de con quién aprender, a quién seguir. Entonces fue muy duro para todos. Néstor, ¿y qué lectura hacen ustedes a 2 años, un poquito más de 2 años ya, de por qué pasó lo que pasó finalmente? ¿Esto tiene algún vínculo con el trabajo, con la labor, con la militancia de Micaela, o fue un hecho de seguridad como cualquier otro? ¿Qué piensan ustedes? No, creo que fue un hecho de seguridad como cualquier otro. De todas formas, creo que termina en femicidio, porque Micaela ya lo había planteado, se lo había dicho en talleres de género, que alguien preguntó: está todo muy bien, pero ¿qué pasa si nos toca a nosotros? Y Micaela dijo: a mí me van a tener que matar, pero no me van a tocar un pelo. Y uno, cuando inevitablemente en el juicio escuchamos algunos resultados de la autopsia, por las heridas que tenían en sus piernas, y por las heridas que tenía Wagner en su pecho, todo rajuñado, ella creo que sabía en cómo terminaba eso, pero mantuvo su dignidad y sus convicciones hasta último momento, y eso a nosotros nos genera mucho dolor, pero también nos da mucho orgullo. No sé cuántas personas son capaces de mantener con tanta convicción una idea y una dignidad con su propia muerte. Y creo que Micaela eligió morir y no antes de ser violada. Y eso nos duele, pero nos llena de orgullo, y estamos convencidos de que así fue, porque aparte lo anticipó, que si a ella le pasaba, iba a pasar esto. ¿Se hizo justicia, Yuyo? ¿Para ustedes? ¿Realmente se hizo justicia? A ver, nada nos va a devolver la hija que perdimos, ni la hermana que perdieron sus hermanos, digamos, porque también ella era líder, para sus hermanos era una líder, pero
Nosotros creemos que Wagner no actuó solo, por eso presentamos un recurso de reconsideración. La Cámara nos escuchó a los fiscales. Pavón va a tener que ser juzgado en un nuevo juicio. Hoy se le rechazó la excarcelación que plantearon los abogados de Pavón. Uno de sus abogados renunció a su defensa. Esperemos que termine haciéndose justicia plena como nosotros pretendemos, pero por otro lado, gracias a un fiscal como Telenta, gracias a un abogado como Jorge Impines, que gratuitamente nos propuso ser querellante y acompañarnos en esta lucha, logramos, aunque sea parcialmente, ya justicia. Hay 3 condenados, y si nosotros hacemos una comparación con el caso de Gisela López en Santa Elena, que ocurrió, los hechos fueron muy similares, la forma en que la dejaron tirada fue muy similar, la forma en que la violaron y la mataron fue muy similar. Ellos aún hoy, los asesinos de Gisela, pasan por adelante de la casa de su madre, por adelante de la casa de su hermano, y no están encerrados. Entonces, nosotros también valoramos de que las personas que actuaron en el hecho de Micaela estén cumpliendo condena, aunque nos parece que Pavón se merece más de lo que le han dado. Qué mal está la justicia, ¿no, Néstor? Teniendo en cuenta que por un mismo hecho se juzga de manera diferente. Sí, la verdad que le hicieron creer a la familia que la causa podría abrirse. Tuvieron una reunión con el hermano, con la madre de Gisela, y antes que abandonaran el tribunal ya había salido la sentencia de que no se volvía para atrás, digamos. Ya estaba todo escrito de antes, y exponer a los familiares de la víctima a esas cuestiones, me parece que ya hay un alejamiento de condiciones humanas muy elementales, de hacerle creer a los familiares directos de una víctima de femicidio que hay un camino posible cuando ya lo habían escrito una sentencia que iba en el sentido contrario. Creo que esas cosas, más allá de cualquier otra, esa falta de humanidad que se vio en ese hecho, la sociedad no lo debe permitir y debe denunciarlo, como estoy haciendo yo ahora. Y hace semanas, días, quitaron la vida a una persona por 110 pesos, Néstor. Es una cosa increíble, ¿no? No pueden seguir pasando hechos de esta naturaleza en la Argentina. No pueden suceder. Y ahí la justicia da vueltas y vueltas todavía con esta pobre mujer y con la familia de esta pobre mujer también, ¿no? Así estamos. Néstor, ya para terminar con esto y hablar puntualmente de la ley Micaela García, ¿cómo han sido para ustedes estos 2 años y medio? Y la extrañamos mucho. Hay días en que cuesta arrancar el día, digamos, que no tenemos ganas de levantarnos, hay otros días que no, pero tenemos un compromiso de tratar de construir la sociedad que Micaela soñó, que asumimos como familia, y también asumieron los voluntarios que hoy tiene la Fundación, que son más de 50, que todos los días dejan... Cuéntele a los vecinos de esta ciudad y quienes nos ven en esta zona, ¿qué acciones encara la Fundación Micaela García? Y la Fundación ha pasado por varias etapas. En un principio se acercaron muchos voluntarios que sabíamos que en algún momento se iban a ir. Claro. Porque la cuestión pegó mucho, pero después hay que sostenerlo esto. Claro. Después pasamos por un momento en donde había muy poco, no le encontrábamos la vuelta a determinadas cuestiones. Creo que Jonti tiene una tarea importantísima en el área de género que coordina Jonti. Hay más de 20 chicas que la mayoría militó con Micaela y otras pasaron
parte de su vida con Micaela en el Concepción colegio, del Uruguay, Jonti. en Concepción del Uruguay, y la verdad que con ese espíritu joven están empujando a todo el mundo. Por otro lado, en la sede de la fundación está mi hermana y mi suegra, que se encargan un poco de mantener las actividades de talleres que se hacen en la fundación, donde fundamentalmente van mujeres con diferentes cuestiones, digamos. Hay mujeres que van excluidas económicamente, otras personas que están muy solas y van a hacer actividades para sentirse acompañadas y útiles y por la causa que estamos llevando a cabo. Pero bueno, también hay otras cuestiones, digamos. Nosotros no podemos recordarla a Micaela sin alegría, porque es imposible recordarla sin alegría por lo que ella era. A veces cuando, después de almorzar o de cenar, que sale algunas cuestiones de Micaela en familia, al ratito estamos matándonos de risa porque no hay forma de recordarla de otra manera. Y con Jonti y con Andrea tuvimos la oportunidad de estar en Tierra del Fuego y compartimos una actividad con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y por ahí él sin querer resumió lo que nosotros nos está pasando. Y él en un momento dijo que la militancia y la lucha, a pesar de todo lo que pasó, hay que hacerla con alegría, porque si nosotros perdemos la alegría, significa que nos han vencido. Y la verdad que nosotros militamos también con alegría. Creo que pueden convivir la alegría y el dolor. Van por carriles. Y del minuto cero ustedes han transformado el dolor en acción. Y sí, creo que me lo dijo un amigo que estuvo en ese momento cuando nosotros nos comunicaron que habían encontrado el cuerpo de Micaela sin vida, cuando salimos a la plaza, y en un reportaje que me hicieron ahí en la misma plaza, enseguida, a los pocos minutos de que nos habían avisado que habían encontrado el cuerpo de Micaela sin vida, yo le pregunté si había sido claro y me dice que si fuiste claro. Yo te voy a decir una cosa: creo que Micaela usó tu cuerpo y el mensaje que lo dio ella y no vos, y en ese momento yo la verdad que mucho no recuerdo, digamos, por el estado en el que estábamos. Sabina Melchiori, una periodista de Gualeguaychú, me recordó algunas de las cosas que yo dije en ese momento, y veo que eran cuestiones que Micaela la tenía muy presente. Yo dije algo así como que el dolor no nos tiene que dejarnos inactivos, sino que el lamento, el dolor y solo lamentarnos por la pérdida de Micaela no era lo que nosotros queríamos, que ese dolor teníamos que transformarlo en lucha y tratar de construir desde el dolor y desde el convencimiento la sociedad que Micaela soñó. Por eso el nombre de la charla nuestra se llama Ley Micaela, construyendo la sociedad que Micaela soñó, que fue como trascendió, como la frase que trascendió cuando el hecho tuvo este desenlace, y la verdad que la sociedad en esa frase interpretó cabalmente lo que Micaela era, una gran soñadora. Y yo siempre le decía que tuviera cuidado con las cosas que soñaba, porque lo que soñaba se le convertía en realidad. Y no sé si de alguna forma ella soñó o está soñando este cambio que tenemos esperanza que a través de la ley suceda, y tener una sociedad más inclusiva, que reconozca los derechos de las mujeres, que reconozca la diversidad sexual y esa temática, que reconozca que las oportunidades no son iguales para todos, porque hay gente que este sistema excluye, que también son parte de la sociedad, y por lo cual ella luchaba y militaba todos los días. Y Micaela hacía política, porque ella sostenía que había que llevarle una taza de leche a los chicos, porque no tenían para comer, pero había que trabajar
y el objetivo era no tener más merenderos y no tener más comedores, y esos cambios había que lograrlo desde la política, para que nunca más pasara eso, y porque los chicos tenían que tomar la leche con sus padres y almorzar y cenar con sus padres. Y eso la desvelaba y la activaba a hacer la vida que tuvo. Y yo siempre repito esto, ha trascendido tanto Micaela que a Micaela se la recuerda muchísimo más por la forma en que eligió vivir, por el compromiso con que eligió vivir, que por la forma en que le quitaron la vida. Creo que si yo hoy le preguntaba, que a veces lo hago cuando doy las charlas a la gente que estaba presente hoy, creo que el 100% de los que estaban sentados ahí conocen el compromiso social, el compromiso político, la militancia de Micaela, y no sé si un 20% de las personas que estaban sentadas ahí conocen la causa de muerte de Micaela. Y eso a nosotros nos genera mucho orgullo, digamos, porque ha trascendido lo que fue su vida y no lo que fue su muerte. Jonti, en diciembre se aprobó la ley finalmente, ¿no? Sí. Contame un poco cómo nació esta ley después de abril del 2017, esas reuniones, esas gestiones, ese trabajo intenso que realizaron para que finalmente en diciembre del 2018 se aprobara. Bueno, el tema desde la ley lo sabe muy bien Yuyo, el que se dedica a expresar cómo fue el tratado, pero yo creo que, como dice Yuyo, la decisión de Micaela no fue en vano, y en el periodo de búsqueda ya había personas que trabajaban en la legislatura y en el poder político que se habían dado cuenta de que algo había que hacer y que el Estado no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces es desde ahí donde se empiezan a crear de distintos espacios la posibilidad de que el Estado se empiece a capacitar y estar a la altura de los tiempos que corren. Y cuando se encuentra al cuerpo sin vida de Micaela, es ahí donde tanto el bloque que pertenece a Micaela García como Flora deciden impulsar una ley que lleve el nombre de Micaela. Ahí se ponen inmediatamente en contacto con Yuyo y deciden impulsar una ley que fue sin duda parida por el movimiento de mujeres, y lo logró siendo una ley obligatoria, permanente y transversal. Pero hay que recalcar cómo tienen que estar las cosas para que una compañera tan importante como era Micaela no pueda celebrar una victoria, una ley tan importante, una ley modelo para toda la región, y sin embargo tengamos una ley que lleve su nombre. Entonces me parece que la reflexión también en cuanto a la resolución de la ley, siempre hay que partirla desde ahí. Pero en el camino siguieron sucediendo desgraciadamente muchos femicidios, Néstor. Tal es así que se aceleró su aprobación el año pasado con la denuncia de Telma Fardín contra el actor Juan D'Artés, ¿no? Ahí fue donde parece que muchos legisladores tomaron real conciencia de lo crudo que es este problema, ¿no?, en la sociedad argentina. Y finalmente se aprobó en diciembre. Hay un año de plazo para poder ejecutarla definitivamente, ¿no? Para empezar el proceso de capacitación, pero ya hay un plazo que está vencido, que es la presentación de los programas de capacitación por parte del organismo del Estado Nacional. Claro. Y el Estado Nacional debe tener alrededor de 1000 organismos, y solo 35 presentaron un programa de capacitación. Sí. Con lo cual hay que seguir militando la ley, hay que seguir insistiendo para que a través de la ley empiece a cambiarse la realidad. Y bueno, a nosotros nos llama mucho la atención de que el organismo que tiene que controlar el cumplimiento de la ley, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, es uno de los organismos que hoy está incumpliendo con la ley. Entonces hay que seguir recorriendo estos lugares, tratar de que los municipios adhieran a la ley Micaela, porque hoy lo decía Jonti en la charla y comparto totalmente, el municipio es el estado que está más cerca de la gente. Sí.
que está más en contacto con la gente. El Estado provincial está un poquitito más lejos y el Estado nacional bastante más lejos. ¿Y cómo vamos con eso, Néstor? Y ¿Se están adhiriendo los municipios? Se están adhiriendo en todo el país, las provincias también se están adhiriendo, salvo 3 distritos del país no están transitando este proceso de adhesión, que son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Misiones y la provincia de Formosa. En el resto de las provincias o ya se ha adherido o hay al menos un proyecto de adhesión presentado formalmente, con lo cual, si bien hay leyes de adhesión que nos gustaría que fuesen muchísimo mejores de lo que son, al menos han adherido y se puede luchar desde otro lado o reclamar desde otro lado. Vamos a recordar a la audiencia que el espíritu de la ley es capacitar básicamente a funcionarios del Estado, de los 3 poderes, en materia de violencia, ¿no? Y de género. No solo funcionarios, no solo funcionarios, también. También. Y hoy una buena noticia, se la comentaba recién, que ya son 45 las universidades que han adherido a este protocolo para también tratar este tema en las universidades públicas. Me parece también un dato importante, elocuente. Eran 30 hasta ahora, a partir de ahora ya son 45. Sí, creo que las universidades es lo que más han comprendido el sistema universitario, sobre todo el sistema universitario público, es el que más ha comprendido la necesidad de implementar dentro del seno de cada universidad la ley Micaela y de formalizar los protocolos de actuación ante hechos de violencia o discriminación hacia la mujer en el seno de cada una de estas instituciones. No llegamos a diciembre entonces de este año con el cumplimiento total de la ley, ¿o sí? Hoy la ley se está incumpliendo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no están cumpliendo. Pero a partir de diciembre de este año ya debiera empezar la capacitación para funcionarios y empleados de los 3 poderes. La fecha es a partir del 10 de enero, sí, porque salió publicada en el boletín oficial el 10 de enero, ahí empiezan a correr los plazos. El 10 de enero del 2020 claro. Todos los organismos del Estado deberían empezar con el proceso de capacitación. Hoy todos los organismos del Estado deberían haber presentado un programa de capacitación y solo lo han hecho 35 organismos del Estado. Por eso nosotros solemos decir en la charla que a pesar de que el acompañamiento de los legisladores fue casi unánime, salvo Olmedo, que votó en forma negativa, sumando las 2 cámaras, creo que muchos votaron porque el costo político de no acompañar esto hubiese sido muy grande, pero en realidad no quieren la implementación de la ley Micaela porque si no ya se hubiesen hecho un montón de acciones que vemos que no se están realizando. Sin ley, sin necesidad de una ley, se podrían haber hecho muchas cosas hasta el momento, ¿no? Sin necesidad de una ley, el Estado podría empezar a capacitar, porque, como yo lo manifiesto en la charla, Argentina firmó 2 tratados internacionales, el Tratado de la CEDAW en 1979 y la Convención de Belén do Pará en el año 92, que entre otras cosas se comprometían a capacitar en la temática de género. La ley Micaela, nosotros decimos que viene a dar cumplimiento al compromiso que asumió nuestro Estado al firmar esos tratados internacionales, y no se venía haciendo mucho en ese sentido. Pero tenemos la ley hoy y aún así parte del Estado no la está cumpliendo. Ha sido impresionante, ¿no?, la charla hoy, el público que los ha acompañado, y así debe ser seguramente en todo el país, ¿no?, en todas las ciudades a donde son invitados. Hoy esta charla fue organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la ciudad de Ramírez. Supongo que en todas partes es igual, Yuyo, ¿no? Sí, en todas partes es igual. Los públicos por ahí son diferentes, depende de quién haga la convocatoria. Claro. ¿Y cuáles son las mayores dudas, inquietudes? ¿Qué es lo que le preguntan cuando ustedes se acercan para charlar con la gente? Pasan un montón de cosas. No hay muchas preguntas. No hay preguntas. En público. Las charlas tienen mucho de motivo. Si bien la charla mía es técnica, relacionamos muchas cuestiones que tiene la ley. La ley refleja mucho la vida de Micaela. Entonces constantemente estoy haciendo referencia a dichos de Micaela, frases de Micaela. Toca mucho la parte emotiva, la gente queda muy conmovida y cuando se abre el espacio a las preguntas, muchos no las hacen.
Ahora después se acercan a sacarse una foto y ahí largan todas las cuestiones que quieren preguntar, pero más que nada el acompañamiento viene desde el afecto, desde el reconocimiento a la decisión que hemos tomado de transformar el dolor en lucha y no quedarnos en el dolor, sino tratar de cambiar la sociedad como Micaela quería. Ese agradecimiento lo notamos permanentemente y la verdad que nos surgen muchas dudas, pero hay charlas donde nos pasó en el Consejo Deliberante de Berisso, ahí cerca de La Plata, donde una señora había perdido a su hijo y nos pidió un consejo de cómo hacer para que ella pudiera poder hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Y la verdad que son complicadas esa pregunta porque me parece que no hay consejo, es cuestión de un convencimiento propio. Las personas son diferentes, a nosotros nos ha resultado esto, pero creo que cada persona tiene que tratar de hacer lo que siente, lo que le manda a su corazón en esas cuestiones, digamos. Y después tuvimos un rato charlando con esa señora y nos manifestó que ella sentía un alivio en escucharnos, en vernos, porque veía como que podía haber una vida después de haber perdido un hijo, como nos veía a nosotros transitarla, digamos. ¿Usted es creyente, es católico, su familia? Yo soy creyente, no soy practicante, pero sí creo que hay un Dios superior, y bueno, creo, pero no practico, soy algo crítico con algunas cuestiones en la iglesia, me identifico mucho con el Papa Francisco que los llamó. Por la lucha el que Papa Francisco se comunicó con ustedes, ¿no? Se comunicó el Papa Francisco, se comunicó Cristina, cuando surgió lo de Rossi también me llamó Mauricio Macri. Micaela nos ha acercado a mucha gente a hablar, a darnos la posibilidad de que nosotros planteemos nuestra mirada y cuáles creemos que son la solución para determinadas cuestiones, siempre con mucho respeto y bueno, es lo que nos toca. Lo hacemos con mucho compromiso, con mucho orgullo. Creo que Micaela, desde el lugar que esté, de alguna manera está conforme con la decisión que estamos tomando, porque ella no nos hubiese permitido que nos rindiéramos. Y nosotros creo que estamos cumpliendo, aunque nos cuesta mucho, porque Jonti suele decir muchas veces, somos un montón y no podemos hacer las cosas que Micaela hacía sola. Eso habla de su capacidad y su capacidad de liderazgo. Ella tenía las acciones políticas planificadas a más de un año en su cuaderno, todo escrito, en forma muy prolija, los pasos, lo que ella esperaba que ocurra, qué acción tomar si pasaba lo que ella esperaba, qué acción tomar si no ocurría lo que ella esperaba. Ustedes se están encargando de que eso se cumpla. Nosotros nos estamos encargando de que eso se cumpla, pero cuesta porque Micaela no está, y porque aparte tenía una capacidad de liderazgo y organización que no es fácil, no es sencillo replicar. Jonti, me vas a tener que perdonar, el protagonista hoy es Luis. Así que para terminar, Néstor, yo le voy a pedir que por favor nos diga algo que tengamos que saber los ramirenses, algo que no dijimos en esta charla todavía, algo importante que ustedes consideren que nosotros, en general Ramírez, tenemos que conocer. No conozco mucho la situación de Ramírez, pero me parece que iniciar un proceso de adhesión a la ley Micaela mediante una ordenanza del
del Consejo Deliberante, que nosotros estamos dispuestos a ayudar y colaborar, digamos. Nosotros hoy estamos trabajando en el proyecto de adhesión de la provincia de Entre Ríos. Hay 3 proyectos presentados, hemos sido escuchados por 2 legisladores que presentaron los primeros proyectos. La legisladora que presentó el último proyecto no, por una cuestión de que ya veníamos trabajando con los otros. El proyecto que presentó va en la misma línea de lo que nosotros venimos trabajando y bueno, creo que es una ley necesaria. Yo siempre hago que hoy no lo hice en la charla de acá, pero un Estado capacitado, según la ley Micaela, podría haber evitado la muerte de Micaela, porque no sé cuántos recuerdan, pero a Micaela la violan y la matan en la madrugada del 1 de abril del 2017. El 31 de marzo, el día anterior, viernes 31 de marzo, el papá de una menor fue a hacer una denuncia de que Sebastián Wagner había intentado abusar de su hija. Y el policía que la atendió, que nosotros siempre nos encargamos de explicar con Andrea, no tenemos nada contra ese policía, porque los que hemos estudiado responsabilidad profesional sabemos que uno es responsable de lo que conoce, no de lo que desconoce. Ese policía le dijo al papá: la jueza no está en la ciudad, venía el lunes. Y Sebastián Wagner estaba con libertad condicional. Por lo tanto, si se hubiese hecho efectiva la denuncia en ese momento, esa noche hubiese estado preso, no se hubiese encontrado a la madrugada con Micaela. Ojalá estuviera la ley, pero tendría otro nombre. Micaela la estaría militando y tratando de que se implemente en todo el país, y nosotros, como insinuaste vos hoy, estaríamos haciendo las actividades que veníamos haciendo hasta ese momento. Néstor, gracias por la visita. No, gracias a vos, y la verdad que sentimos el acompañamiento de la sociedad de Ramírez, y esperemos que este acompañamiento desde lo afectivo se transforme en la formalidad de adherir desde el Consejo Deliberante a la ley Micaela. Gracias, Conti, también por estar aquí. Venimos enseguida tras la pausa. Gracias.